Hola a todos, bienvenidos al Museo de los Campos de Concentración de la Segunda Guerra Mundial. Durante el tour virtual de hoy hablaremos del campo de concentración Mauthausen, creado en 1938 en el otoño, y acá observamos dos imágenes. Una que fue en los tiempos donde está en funcionamiento y la otra está en la actualidad. Ahora hablaremos de la ubicación geográfica del campo. El nombre del campo es del lugar donde se encuentra. Mauthausen es un pueblo pequeño en Austria, donde se creó este campo. Podemos ver que después de mucho tiempo se empezaron a crear los subcampos para que toda la gente que llegara trabajara en los trabajos que tenía el campo. El campo tenía tres campos donde trabajaban: una lavandería, una cocina, las cámaras de gas y el crematorio, un hospital y el depósito de agua. También ahí también guardaban a la gente rusa que eran atrapadas. En el campo de concentración albergaban la gente que Hitler consideraba que eran los incorregibles, los enemigos políticos que él tenía. El campo era nivel 3, lo que significa que era uno de los más duros. Habían muy pocos campos de estos. En estos campos se hacía tanto minería como el avión M262 y también munición de armas. El campo de concentración tuvo dos comandantes, uno de 1938 a 1939. Su nombre era Albert Sauer. Era una persona que logró ascender de puesto hasta llegar a ser el comandante del campo, pero de ahí fue destituido un año después por ser negligente y ser muy suave con los prisioneros del campo. Después de eso, al ser destituido, llega Franz Seyres, que estuvo de 1939 a 1945. Él era un comandante bastante fuerte con las víctimas, que después, a la llegada de los estadounidenses en 1945, él intenta esconderse, pero tras un tiroteo es disparado, él recibe una bala y es asesinado. Como se puede ver acá, en estas 6 fotos es donde se puede ver cuáles eran las condiciones de vida. La primera foto muestra cómo todas las personas del campo tenían que esperar desnudas para las oleadas de descontaminación. En esta segunda se puede ver los hacinamientos donde las personas no tenían las mejores condiciones para descansar. Aquí en la tercera se pueden ver las fosas comunes que utilizaban los líderes del campo para meter a las personas muertas. Acá también se ve cómo la desnutrición era tan grave, la alimentación no era la mejor, casi ni tenían alimentación. Y en estas dos fotos se puede ver los trabajos forzados que eran muy comunes y más que todo eran en las canteras, que es como se ve acá el trabajo que ellos hacían. Ese trabajo lo hacían por 12 horas al día y no tenían tanto tiempo para descansar. Las muertes se efectuaban por muchas formas, de muchas formas. La primera fue como por hambre o por mucho trabajo. También había una cerca eléctrica donde ellos también se podían ir a suicidar si ya no soportaban más. Como se puede ver acá, es el objetivo del campo era que los prisioneros trabajaban forzadamente, también que ellos trabajaban para las fábricas de armamento y la construcción de armas. También estaba reservado para los prisioneros y más que todo para los criminales que habían cometido varios asesinatos. Acá, como se pueden ver, son 3 sobrevivientes. En este campo salieron más o menos 80.000 sobrevivientes, de los cuales estos 3 son unos que tienen diferentes casos. En el primero es José Marfil, que en el 2010 era un sobreviviente de este campo y cumplió 70 años desde su liberación. Acá estas dos mujeres, Eva Clark y Anka Bergman,
Fueron mamá e hija. La mamá tuvo a la hija en el mismo campo, lo cual pensaban que jamás iban a salir vivas de ahí. Y acá en este último, este señor se llama Cristóbal Soriano, que fue un sobreviviente también, y declaró al campo como la maldad absoluta, ya que todo lo que tuvo que pasar fue desastroso. Y acá podemos ver el campo de concentración Mauthausen como un mapa y el trayecto para... El campo de concentración cerró en 1945, tras la llegada de la 11ª División de Acorazados de Estados Unidos a liberar este campo. Este campo fue uno de los últimos en cerrarse debido a su ubicación geográfica. En la imagen observamos a los tanques que llegaron y la gente aclamando a sus salvadores. Muchas gracias por escuchar este tour virtual y nos vemos en otros tours.